Aquí estamos. Muy bien. Venga, al pensar en tu infancia, ¿cuáles son tus vacaciones más recordadas? Isla de Cerdeña, 4 meses al año de mar. ¿Tu primer viaje que hiciste sin tus padres? Antigua Yugoslavia de Tito, con trampas y cartón, mintiendo, fundamos un club falso del Partido Comunista Italiano para jugar al fútbol y ninguno de nosotros jugó al fútbol. Se trataba de ir a ver a las chicas de Dubrovnik, espectaculares. Bien, si no vivieras donde lo haces, en Madrid, entiendo, ¿en qué ciudad te gustaría vivir? ¿En qué ciudad te gustaría No hacerlo? tengo preferencias, me siento ciudadano del mundo. En cualquier lugar, y quien me conoce lo sabe, quien ha viajado conmigo lo sabe, yo me encuentro perfectamente. Es decir, yo soy negro en Tombuctú y vasco en Euskadi. ¿A qué destino te gustaría ir si tuvieses tiempo y pasta, dinero? Algunos desiertos australianos. ¿Tu rincón favorito del planeta? El desierto, sin duda, los desiertos. Entre nómadas. ¿Has realizado algún viaje inspirado, imagino que sí, en algún libro, en algún disco, en alguna peli? No, prefiero viajar y luego escribir algo yo. ¿Tu medio de transporte favorito? 4x4. ¿Cuál es la compra más estrambótica que has hecho en uno de tus viajes? Unos tambores que nunca he tocado en mi vida, pero como son étnicos hay que traérselos. Y la última, ¿qué nunca puede faltar en tu maleta? Muchas cosas, muchas cosas. Sobre todo material para la sanidad, para echarle un cable a gente que no ha visto un médico en su vida. Eso no falta nunca. Bueno, ongi etorria, justo. Justo. Sí. Ondo. Arrachaldeón. Arratsaldeon. Arrachalde sería, Arrachalde, bona zera. más pronunciado. Pero tampoco lo digo todos los días. Hasi baino lehen, eskerrik asko, beste behin etortzeagatik. Gaur, bueno, Josto Mafeo dugu gurekin, eta basamortori buruz hitz egingo dugu. Aurkezpen txiki bat egingo dut, ja erderaz pasatuko dut, eta gozatzeko. Momentu honetan tokatzen dena da, hori, pixkat ordu tardiko egingo hemen hizketan, eta gero, badakizute galderak nahi badezuek egin, hori izango da momentua. Josto. Si has colado algún insulto, pago profumadamente a quien me lo cuenta luego. He dicho que es complicado, Bueno, no lo he dicho, mira, pero lo estaba pensando mientras estaba hablando. Sentamos ya. Que es complicado presentarte. ¿Por qué? En principio, porque yo no te convencí. Yo me acuerdo cuando hablé por teléfono contigo la primera vez, yo creo que llevaba medio minuto hablando, no que va ni eso, y me dijiste que ibas a venir porque un tal... No, Javier, porque espera, personas me han dicho algo de ti. Por eso, porque tenía referencia. Javier Moro me comentaste que te dijo enseguida que vinieras. Rosa María y también de Nómadas. Vale. Fuiste recomendado por el programa Nómadas. Vale, pero no, vamos a centrarnos. Yo te estoy diciendo que es difícil, bastante difícil poder presentarte, porque no te convencí yo. Italiano del Piamonte. Torino, montañas, frío. Alpe, las cumbres de Europa están todas delante de mi ventana. ¿Te gusta el Mont Blanc? Monte Bianco. Mont Blanc es en el lado francés. ya lo sé. Piloto de rallies en sí, tu pero juventud. En juventud, muy joven. Pero además de nieve. De nieve y barro en invierno, sí, en los Alpes. Cuando pides café, pides además una cosa muy rara, que es un 1126. 11726. O sea, una especie de código. 6 gramos de café
11 milibar de presión, 26 segundos de bajada del café. Ese es el expreso. Sí, no, o sea, doy fe. Doy fe. Que, por cierto, el de hoy era bueno. Era bueno, vale, bueno. Mejor. Y luego médico frustrado. Sí. Aquí luego hablaremos con él, hay un médico. Yo soy su médico sin serlo y él es mi médico siéndolo. Y como es difícil... Yo tenía 3 vocaciones, no, te lo cuento brevemente, tenía 3 vocaciones, 3 pasiones, psicología, medicina y periodismo. Ha ganado el periodismo, que lo ejerzo y lo he ejercido toda mi vida, pero la medicina la he practicado ilegalmente en África, donde un ministro de Sanidad una vez me dijo: yo nunca te pondré por escrito que te autorizo a hacer lo que haces, pero nunca enviaré el ejército a detenerte, porque si no lo haces tú, no lo hace nadie más. Hay lugares donde o lo hace alguien que sabe algo o no. Y psicología, la psicología no es necesario ejercerla. Lo siento si hay psicólogos aquí. Solo con hablar contigo te estoy analizando. Ya lo sé. Y eso es lo que te decía, que es difícil porque vamos a hablar del desierto. Con todo esto que he contado, venimos a hablar del desierto. Entonces, de los desiertos, porque es que desiertos son zonas. Luego existe un gran desierto, el más grande del mundo. Existen desiertos en otras latitudes. Pero desierto, por cierto, aquí quiero hacer una matización. Por favor, que nadie diga el desierto del Sahara o del Sáhara. Yo prefiero Sahara a Sáhara, porque Sáhara en España tiene un problema geopolítico, que se piensa inmediatamente a una exposesión española, que es un rinconcito. Yo cuando hablo de Sahara estoy hablando de una inmensidad. Estamos viéndolo esto, ¿verdad? Sí. Pues eso es el Sahara. El otro es un rincón. Entonces, el Sahara. Pero desierto del Sahara no se puede decir. ¿Sabes por qué? No. Porque el Sahara significa desierto. Esto es como en Extremadura esa tontería del puente de Alcántara. Alcántara en árabe significa Alcántara, el puente. Pues el puente de Alcántara es el puente del puente. Es una tontería como la copa de un pino. Pues habéis aprendido algo. Es decir, el desierto del Sahara no existe. Sí, también te he leído que no hay que decir el desierto del Sáhara. A mí los padres mescolapios me enseñaron Sáhara. Pero tiene una lógica. Es que para vosotros era un territorio, era una provincia española. Entonces, la referencia inmediata no era al Sahara geográfico, que, por cierto, Sáhara, pronunciado en Egipto, tiene un acento, tiene otra tilde en Marruecos y otra media tilde en Argelia. Es decir, que tampoco es uniforme la pronunciación, porque el árabe clásico existe, pero nadie lo habla. En cada lugar hablan un árabe mezclado con otras cosas y acentúan de manera diferente. Pero Sahara en España se dice Sáhara por ese motivo. Yo lo evito, pero sencillamente para no engendrar la confusión, que nadie piense que estoy escribiendo sobre una polémica todavía viva, porque es viva, y una historia española reciente y antigua y nunca cerrada bien, que es esa provincia. Y en España existe esa ambigüedad. Yo, si hablo en Madrid del Sáhara, inmediatamente la gente piensa, Polisario, Sáhara, esa zona. Hombre, por favor, es un trocito así del Sahara. Yo me refiero al Sahara geográfico, a esa amplitud que podemos ver ahí detrás. Bueno, estamos viendo en la imagen varias... En la imagen del centro. No, me estoy fijando yo ahora mismo en la imagen de la derecha. La de la derecha necesita una explicación. En el imaginario colectivo, el desierto es dunas, 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 dunas. Pues no, es una tercera parte esa. Ahora bien, nosotros tenemos la suerte que no lejos de España, en Argelia, tienen los mayores mares de dunas del mundo. El Gran Erg Occidental, que en esa fotografía está justo en el centro, en la letra H, donde pone Sahara, pero en la letra H. Y ese es un mar de dunas, es decir, dunas al infinito hasta perderte, y por cierto, no se puede absolutamente darse un garbeo ahí en medio. Puedes sortear buscándote la vida, pero nunca meterse en aventuras peliagudas. Y eso es un tercio del desierto. Luego hay otros 2 tercios. Entonces, la parte de la fotografía triple, ahí a la derecha, es el Erg, como se llama. Erg es el Remla, la arena, el mar de dunas. Luego está el Reg, la foto central. El Reg es terreno duro, arcilla aplastada, ¿no? Y además cocida, vamos, quemada al horno por un sol que abrasa de 50 a 55 grados. Y luego está el Reg, que está, la Hamada, que es la última foto abajo, que es un inmenso pedregal.
Por cierto, hay una afición europea de los nórdicos europeos que de vez en cuando se aventuran en el desierto metiéndose en líos porque hay mucha caída de meteoritos. Son zonas del desierto, esos pedregales donde se encuentran muchas piedras que no son piedras. Son trocitos de meteoritos que se han estrellado rompiéndose. Esos son los 3 desiertos, las 3 características. Luego están los oasis, que también ahí hay mucha poesía, pero oasis significa sencillamente un lugar donde hay 2 gotas de agua y se puede vivir mínimamente un cierto tiempo. Eso es el concepto de oasis. ¿Avance imparable o es parable el avance del...? El desierto no lo paras. Es imposible pararlo porque juegan muchos elementos, el viento sobre todo, la erosión, y el hecho de que, faltando el elemento principal, el agua, evidentemente tú no puedes fertilizar, no puedes crear, puedes robarle rincones al desierto, haciendo muros de palmeras, ¿no? De trozos de palmeras o de acacia. Y luego ahí puedes hasta cultivar 2 tomates, siempre que haya un pozo, que has encontrado un pozo y que no esté salado. Y ahí puedes hacer algo de vida, pero tú vas el año siguiente ahí... está tapado. Olvídate. Nosotros tenemos experiencias de dunas, que sales por la mañana, haces un recorrido de pista. Pista es un concepto, no es un lugar. Pista es donde tú sabes que puedes pasar, pero no es porque esté indicada. Algunas sí, porque estamos muy frecuentadas. Bueno, tú pasas horas después y te encuentras una duna donde antes no había nada. ¿Y se la ha llevado a qué? ¿Una tormenta de arena o sencillamente el viento del día? Ahora, luego, esos son fenómenos puntuales. Una tormenta. Sin embargo, está el hecho diario de ese pulvísculo de granitos de arena, que da título a mi último libro, granitos, Remla es arena. Bueno, esos vuelan todo el día y avanzan y avanzan y avanzan. Hoy tenemos desierto en puertas de ciudades que están cerca de la costa. Y hasta lugares costeros. Y eso está avanzando. En Sevilla tienen arena del desierto en cierto momento del año, que ponen la ropa tendida y luego la sacan roja. Pues esos son los vendavales de viento. Es decir, el desierto avanza y no lo puedes parar. Hay teorías que se puede hacer algo, pero yo no veo nada viable todavía. No hay proyectos interesantes. Bueno, os comento. Lo que vamos a hacer es un poco ir de lo general a lo particular. Vamos a hablar un poquito, como hemos visto, de lo que es el desierto. Vamos a dar algunas pinceladas botánicas sobre animales y luego ya nos meteremos en más aspectos sociales, humanos, etc. Cogeremos un poco. Creo que me he pasado una. No, creo que está bien. Eso es veneno puro, ¿eh? Sí, pero vamos a dejarlo para la segunda parte. Siempre que veo el desierto, o siempre que vemos nosotros el desierto, nuestro imaginario pinta palmeras. Eso no deja de ser una postal, ¿no? Porque muchas hay veces palmeras, pero hay palmeras. ¿dónde las hay? Cuando tú entras en el desierto, no encuentras palmeras. No sé qué foto. ¿Es esta la foto que es tenemos? esta misma foto, sí. Vale, entonces, hablando de vegetación, la más frecuente es la de la derecha. Esos son árboles de tamarindo. Vale. Pero esos, te encuentras uno aquí, uno dentro de 50 kilómetros y 3 juntos dentro de 25. Es decir, no es que hay bosques, hay algunos árboles por ahí. Y que, por cierto, esos pinchan una barbaridad. Y luego está la acacia, hay alguna que otra acacia, no muchas. Y luego están lugares donde hay un pozo y ahí sí que puede haber una docena de palmeras o 50 palmeras. Considera también una cosa, que el oasis grande, y entonces estamos hablando de poblaciones, las hay grandes como Tolosa, pero están ya en la zona norte del Sáhara, en toda su franja horizontal, pero en la zona norte. Son oasis en el sentido que oasis significa lugar donde alguien puede vivir. Pero los asentamientos grandes son oasis porque son poblaciones, porque hay bastante agua que se pesca en el subsuelo hasta que llegará un día que vete tú a saber, porque nada es inagotable. Y entonces ahí es posible la vida. Y por cierto, mientras que nosotros en el mundo occidental contamos las poblaciones por número de personas que las habitas, ¿tú sabes cómo funciona un oasis? Un oasis es de 10.000 palmeras o de 20.000 palmeras o de 5.000 palmeras. Se cuenta por cuántas palmeras hay. Por ejemplo, el lugar más cercano que tenéis a España, que es fantástico, el Valle del Dra de Marruecos.
que por cierto no tiene nada que ver con esa porquería del valle siguiente, donde falta solo que pongan hoteles en las dunas y luego fusilarlos todos, porque de verdad es una barbaridad. Pero el Valle del Dra, que es el mayor productor de África de dátiles, está hecho todo de palmerales, hasta el final, hasta cuando empiezas a pisar dunas. Ahí ya estás en pleno desierto y se acabó la vida, ¿no? Bueno, ahí ¿por qué es posible? Porque desde el Atlas, que son montañas muy altas, llega algo de agua. Y entonces se mantienen esas familias de palmeras, que por cierto, algunas familias de palmera pueden cultivarse en un sitio, algunas en otro. Tú eres botánico y sabes que de una misma planta tiene luego subespecies que se especializan en sobrevivir en un lugar, pero no pueden sobrevivir en otro, ¿no? Y entonces ahí la contabilidad de la población no se hace. Es decir, Zagora, ¿cuántos tiene habitantes? Nadie te contesta, te dirán 20.000 palmeras. 50.000 palmeras, funciona así. ¿Por qué? Porque la vida es primero la palmera y luego las personas. Vamos, estoy exagerando un poquito, pero bueno, tiene cierto sentido. Yo no soy botánico. ¿He dicho botánico? Sí. Biólogo quería decir. Bueno, eso sí. Dios mío. Sí, bueno, vamos, la botánica además es casi más una afición que una profesión en este sentido. Hablando de botánica, nosotros... Oye, pero ¿alguna faceta botánica sí, la tienes? Sí, vale. alguna sí. Hablando de botánica, estoy viendo justo eso nosotros llamamos euforbias o lechetrezmas, en euskera es nebelarra. ¿La de la izquierda? Sí, es nebelarra. Eso es veneno puro. Sí, es nebelarra que hemos utilizado siempre para las verrugas, para quemar las verrugas, etc. ¿Vosotras allá les llamáis? Hay subespecies, el árbol... no, esta es la tursa. Que, por cierto, los animales ni se acercan. Esa si la tocas y te tocas los ojos, los puedes perder. Es bastante peligrosa. Vale, porque ahora, los animales no se arriman, pero el problema es el viajero que pone los pies los primeros 5 kilómetros aventurándose en el desierto y hace tonterías. Entonces, o levanta una piedra y se encuentra una serpiente o un escorpión, o mete los dedos ahí en medio. Porque esta secreta una especie de leche. Sí, eso es. Peligrosísimo. Son lechetreznas, vosotros les llamáis ahí en el desierto, digo vosotros, árbol de Satán. Sí, también manzano, árbol de Satán. Y manzano sí. de sí. Sodoma. Ahora, es bella, ¿eh? Es una bella planta. No sois exagerados, tampoco pasa absolutamente nada. Tú lo cortas la planta si luego no te llevas ese látex al ojo. Ya, pero el problema es que al final te tocas durante el día. Porque en un desierto donde te entra arena, etc., al final los ojos te los vas a tocar. Es decir, que es prudente no tocarla. Además, no es necesario. Bueno. Yo normalmente hago el cabroncete con esas. Le paso con el coche y me quito de medio unas cuantas. Las odio, un poco, las odio. Bueno, háblanos de la fauna, tanto de la fauna silvestre como de la fauna jorobada. De dromedarios, que no camellos. No, en África no hay camellos. Por eso. Vamos, en Madrid hay camellos. Sí, muchos. Pero en África suele haber dromedarios. Dromedarios, bien. Y me has entendido, lo has pillado, ¿no? Sí, vale. te he pillado. Te hemos pillado. Y no solo en Madrid, ¿eh? No solo en Madrid. Pero, vamos, los camellos están en Asia. Algún que otro camello en África lo habrá porque lo habrán traído, pero normalmente nosotros tenemos los jorobados de una sola joroba, que son mucho más ágiles. Los mejores son los mauritanos, que son muy altos. Los marroquíes y los argelinos son más pequeñitos. Cuando nos metemos en la zona de Mali, de los Tuareg y Níger y Mauritania, entonces ya son unos animales elegantes. Estos tienen una autonomía, 40 días pueden ir tranquilamente. Ahora, bebiendo solo una vez. Y una cosa hay que decir. Hay una leyenda urbana que habla de reservorio de agua en la joroba. No, no es agua, es grasa. Es grasa. Ellos necesitan beber mucha agua, pero luego su biología transforma en grasas que son sus reservas. Y sus reservas luego se pueden reconvertir en parte en agua, pero no necesitan muchísima. Y luego también tienen una inteligencia innata en encontrar ramas tiradas por ahí que tú las ves secas y ellos son capaces de extraer algo de líquido, de agua de ahí, ¿no? Es decir, eso es el camión del desierto. Por ejemplo, a nadie se le ocurre matar un dromedario para comerlo. Se come normalmente el dromedario que ha muerto de vejez o enfermo.
pero absolutamente nadie. Ese es el compañero ideal. El camión del desierto. ¿Eh? El camión del desierto. Es el camión del desierto, sí, sí, porque las grandes caravanas ya se han perdido. Las grandes caravanas de Timbuktu a Taudenni, de las minas de sal, que luego venían al norte en 40, 50 días y hacían el trueque con otras mercancías, eso se ha perdido un poquito. Pero existen todavía caravanas o por lo menos familias y tribus que se mueven con sus 3, 4, 5, 10, 20 dromedarios según el número de personas y ese es el animal de carga, pero también es el animal que da una buena leche. No está mal la leche, es un poco como la de cabra, ¿no? Tiene cierta fuerza, ¿no? Pero es buena. Pero sirve para muchísimas cosas, pero sobre todo tiene también una gran capacidad de orientación. Bueno, háblame de la fauna silvestre. Aquí hay cosas peligrosas. No tengo ni idea, ¿has tenido algún susto? Porque antes has dicho que no había que levantar pero piedras. los sustos, yo he tenido suerte. Yo odio las serpientes, por ejemplo. ¿El qué? Odio las serpientes, me dan cierto pánico los reptiles, ¿no? Y sin embargo yo he dormido siempre en el suelo y he tenido la suerte que hasta ahora no. Bueno, un momento. Una noche, hace unos 20 años, estaba este médico aquí. Yo desperté porque algo se me pasó encima y luego con una babucha maté a un señor escorpión de esos que tela marinera. Semanas después, este señor tiene que atender a un nómada. Es que cuando te pica un escorpión, chico, es morfina lo que hay que meter, porque el dolor, fentanilo o morfina, el dolor es horrible. Entonces la peligrosidad está en serpientes venenosas, escorpiones, sobre todo ir descalzo, y luego la temeridad, por ejemplo, nunca levantar una piedra en el desierto. Nunca. A mí no se me ocurre. Si tengo un palo, la levanto. Si no, a mí sí. ¿Sí? Sí, estoy levantando piedras en el desierto buscando escorpiones, de verdad. No te estoy vacilando. ¿Buscándolos? Sí, no te estoy, pero tú sabes no que te estoy vacilando. Sabes que algunos son mortales. Sí, bueno. Sí, Yo he despertado por la mañana muchas veces y me he encontrado en la Duna Inmaculada, a los pies de la Duna Inmaculada, todo el recorrido que habían hecho alrededor de nosotros que habíamos dormido ahí. No hacen nada. ¿Qué dice? No hacen nada. Escorpión mata. Que no. Escorpión mata. Que no. Los hay venenosos que matan, vamos, son mortales. Bueno, más. Y luego hay serpientes que, por cierto, hay que decir una cosa. En algunos lugares hay familias que están autoinmunes. Vete tú a saber el por qué. Pero a través de generaciones han sido picadas muchas veces por cobras. Estoy hablando de serpientes peligrosísimos. Y hoy trabajan para industrias médicas extrayendo todos los días el veneno. ¿Sabe lo que hacen? Sí. Cogen un vaso, le ponen un plástico transparente y hacen morder con los dientes y entonces sí. El veneno... Durante ese día no tendrían que poder matar. Yo no me fío. Pero aparte de pocas familias que hay en lugares específicos, todo lo demás son peligrosos. Ahora, ¿cuál es el animal más simpático del desierto? No tengo ninguna duda. El zorro del desierto, que tiene esas orejas enormes, abiertas, que sirven para dos funciones, escuchar en la lejanía, pero sobre todo son el aire acondicionado. Sirven para hacer la refrigeración, es decir, tienen la misma función que tiene la nariz para nosotros, la de filtrar el aire. Luego hay bichitos simpaticísimos, es que si tú observas que tienen una especialidad, para no quemarse las patas, teniendo 4 patas, caminan con la pata izquierda delantera y la derecha trasera, alternándola con la derecha delantera y la izquierda. Saltan así, para dejar esa fracción de segundo para que se enfríe. Es decir, si tú observas la naturaleza luego, en el mundo de la fauna, que no es mucha, pero las hay, luego están las gacelas, hay 3 especies de gacelas, que de vez en cuando se puede encontrar alguna, y los zorros, y chacales. Había un chacal, no sé con quién estaba, que lo habíamos acostumbrado todas las mañanas a venir a lamer los pies, que sudados tienen mucha sal, ¿no? Entonces, quien viene a lamer los pies normalmente son cabras y chacales. Pero al chacal le había acostumbrado a darle la propina de comida todos los días y por una decena de días venías todos los días. Es decir, que animales que el chacal no se acerca a las personas, pues se pueden hasta de alguna manera domesticar. Es decir, que se hacen descubrimientos en el mundo animal que son muy interesantes en el desierto. Háblanos de los pozos, que son los pozos. Los motores económicos y sociales, ¿no? Los pozos. Los pozos. Los pozos se llama hasi en árabe, es la vida, es todo, ¿no? Alrededor del pozo es donde se establece la familia que se ha mudado. Normalmente, ¿quiénes son los nómadas?
los nómadas son cabreros, la mayoría de los animales que tienen son cabras, algún dromedario, quienes pueden permitírselo, pero cuando se desplazan de un sitio a otro, evidentemente donde van a parar es a sucesivo pozo. Pero cuidadito, porque en el desierto tú programas que el pozo que conocías el año pasado, luego te montas un viaje de 15 días para alcanzarlo y ese pozo mientras tanto se ha secado. Entonces tiene que comenzar si ha habido algunos muertos, por ejemplo, de gente lugareña, gente nómada que vive en el desierto, normalmente ha sido para ese tipo de despiste, es decir, para no haberse informado con el boca a boca, ¿qué pasa con el pozo, el hasi de no sé qué? Y entonces llegas ahí y no encuentras nada. La vida es alrededor del agua, sin agua no hay nada. Vamos a ver, la familia nómada que se muda o que está de viaje hace dos cosas cuando llega. Identificar el pozo, ver la calidad del agua y luego empieza inmediatamente a amasar y hace el horno para hacer el pan. El hobs, como se llama el pan. Que es las primerísimas cosas que se hacen son esas, porque el fundamento de la vida es beber y comer, pero primero beber, es importantísimo. Dicen, tenía aquí apuntado, que lo primero que dice un bebé en el desierto... No, esa es una broma mía, es un chiste que le contaba yo a las mujeres nómadas. Pero tiene... Vamos a ver, agua en árabe se dice ma. Yeah. Entonces yo preguntaba a muchas madres que acababan de tener hijos, le decía, ¿y por qué tu hijo cuando empieza a hablar te pide 2 vasos de agua? Y ella me dice, ¿y por qué? Y digo, pues sí, porque la primera palabra que dice es mamá. Es una tontería. Como el puente de Alcántara. Agua. Bueno, antes íbamos a lo de los oasis, voy a parar. Acláranos. Aquí vamos a romper otro mito. Un poquito la diferencia entre tuareg, beduino, nómada. Primero, por eso. Lo mismo que dije del desierto del Sáhara, que es una tontería. Un tuareg no existe. Por eso. Un tuareg no existe. Existe un targui, 2 tuareg. Tuareg es el plural de la palabra targui. La mujer se llama targuía. Ese es el singular. Tuareg es solo cuando se habla al plural. Sobre los tuareg hay muchos mitos, muchas películas. Tú has convivido mucho con ellos. Sí, los he conocido sobre todo en Argelia, porque vamos a ver, el mundo tuareg es en Argelia. Al fondo de Argelia, donde converge, no sé si tenéis el imaginario de un mapa, de cualquier manera, Argelia acaba en un cono, y a un lado tiene Mali, al otro tiene Níger. Y entonces, en esa confluencia, en la zona de Tamanrasset, ahí prácticamente es donde ha nacido el mundo tuareg. Luego hablaremos, un momento después, hablaremos de quién creó los tuareg según la leyenda y en parte historia, que es una mujer. Por cierto, es un pueblo con mucho matriarcado. Los tuareg son una población nómada, orgullosa, con tradiciones propias, de origen bereber. Bereber viene de los romanos, bárbaros. Bereber se transformó la palabra, pero significa sencillamente extranjeros. ¿Y dónde están los berberes? Están en el norte de África, es decir, en Marruecos sería el Rif, en Argelia es la Kabilia, zonas, por cierto, muy independentistas, orgullosas. Ahora le han reconocido algunos derechos, por ejemplo, los carteles de Marruecos y en parte de Argelia ya son bilingües en estas zonas, hay escuelas bilingües, es decir, han ganado algunas cosas, pero los tuareg no. Los tuareg de abajo, que son los de las películas, los auténticos tuareg, los que tienen el shesh, es decir, el shesh es olitam, el que algunos llaman turbante. El turbante existe en Pakistán y en India. En África no hay turbantes, se llama el shesh. Bueno, los que lo tienen enormes, con esos porte de caballero encima de un dromedario pudiente, ¿no? Grande, alto, etc. Ese de la película ha desaparecido en parte. ¿Por qué? Porque han sido muy oprimidos. Por ejemplo, ellos no aceptan que tienen que pasar fronteras en el desierto es un decir, pero vamos, con pasaporte. Yeah. ¿Por qué? Porque yo soy mi nación y mi nación deambula y ha deambulado por milenios. Tú, Argelia, no me puedes decir que para ir a Libia, para ir a Marruecos, tengo que pasar 1000 kilómetros arriba para pasar por una carretera. Entonces, algunos gobiernos le han dado caña y entonces ha habido muchas rebeliones. Y luego ha habido un fenómeno con el yihadismo que ha corrompido algunos pequeños sectores de tuaregs que se han reciclado en bandidos,
con secuestros de occidentales que imprudentemente se han metido en ciertos lugares sin conocer gente o sin conocer la población y luego han sido liberados porque los gobiernos han pagado y este tipo de cosas. Pero el tuareg de la historia, el tuareg con su presencia física, es que el tuareg es imponente, los tuareg son el tuareg como mundo, digo, es imponente. Y tiene una peculiaridad, el matriarcado decía. ¿Sabes quién decide a dónde iremos y cómo iremos y lo que tendremos que comprar? Es la mujer. La descendencia no es por línea masculina, es por línea femenina de la hermana. Te pongo el ejemplo. Sí. Es decir, tú estás casado, pero tienes una hermana. Cuando tú dejas tu herencia a tu muerte, en el momento de morirte, pasará al hijo de tu hermana. No al hijo de tu hermano, ni siquiera a tu hijo que se busque la vida, algo le dejarás, pero que se busque la vida. Pero pasa a través de una mujer. Y esto tiene una historia, porque según la leyenda o según las parte de la historia, porque hay una tumba, hay un cuerpo, y todavía los historiadores y los arqueólogos no se han decidido, pero quien funda los tuareg es una bereber que sale descalza y andando con su sirvienta y se cruza unos 2000 y pico kilómetros de desierto, que se dice pronto, las dos solitas, desde el norte del Rif marroquí, cruza hasta Argelia en diagonal, llega a la confluencia de Mali, Argelia y Níger, y ahí funda la comunidad. No sé si tienes la fotografía. No, no la he... Sí, sí. Sí, pero no la he puesto. Ah, no la he puesto. Ah, es que... No la... está en el libro, pero no... Es que esta es una mujer que merece un momentito. Esta señora, Tini Jinan, este es un cuadro que me ha prestado un pintor argelino. Es una mujer además bellísima, como se la recuerda en la leyenda. Esta fundó con algunas reglas. Hay un código de comportamiento. Por ejemplo, hay una gota de agua. Si hay otra persona, la gota de agua es un decir, se parte en dos, mitades para ti, mitad para mí. Salvar la vida de personas en apuros es el primer deber, antes de salvar a los tuyos. Luego han sido rotas algunas veces estas tradiciones. Yo recuerdo un episodio de unos compatriotas milaneses que se lo buscaron. Hace unos 20 años bajaron alegremente de esos de fin de semana que dicen, me meto en el desierto de Argelia. Oye, por favor, es como meterse en el Polo Norte habiendo nacido en Sudáfrica, ¿no? ¿Sabes? De locos, y además en una ciudad. Y hacen oídos sordos a las recomendaciones de lugareños, que son siempre importantísimas, se meten profundamente en el Sahara argelino y le dicen, ojo, porque os vais a morir, os vais a meter en el desierto del Tanesruf, que es el peor de todos, es un infierno. Estos no escuchan y el boca a boca del desierto funciona. Es decir, han pasado 5 milaneses así, con 2 todoterrenos, equipadísimos, etc. Bueno, se cuenta, y hay documentación para saber que es verdad, que un grupo de tuareg, al final, exasperados y cabreados, los dejaron morir detrás de un mar de dunas. Y la última cosa que hicieron estos chicos para señalizar fue quemar unos neumáticos para hacer un humo negro alto, etc. Entonces, a veces se llega a ese tipo de reacción porque no ha respetado el código. El código dice que el boca a boca sirve para darme la información del mejor recorrido, del menos atrevido, de dónde menos riesgo tengo que hacer. Pero si tú vienes a mi casa, que es el desierto, por favor, utilízame, que yo te doy consejos. Pero no me tomes el pelo diciendo que tú vienes de la civilización, etc. A veces hay estas cosas estridentes, no se puede dejar morir a la gente, ¿no? Pero a veces ocurren estas cosas que, para respetar la tradición que tú tienes que respetarme, yo te dejo morir. Han ocurrido cosas de este tipo, pero son gente noble, generosa. Déjame que te lea una cosa. La escribiste tú. Hijo mío, aquí te entrego las 4 direcciones del mundo, porque no sé dónde morirás. Estoy hablando de la Cruz del Sur y sé que a ti te entregaron una, si no estoy equivocado. Sí, yo tengo varias, pero una es auténtica. Lo que estoy viendo aquí es evidentemente lo que tengo detrás, ¿no? Sí. Vale, entonces ahí vemos un par de Cruz del Sur, bueno, varias.
Cruz del Sur, o llamada también Cruz de Agadez, en realidad no es una cruz, es un símbolo tuareg por excelencia. Perdona, la tuya es esta. La mía es esa. Esta de aquí. Pero tiene que haber una foto aislada, creo. No lo sé si la hay aislada. La mía es muy grande, sí. Esa es auténtica, pero esa es argelina. Viene de Argelia, del mundo de ellos. Luego tengo otras que son de otros lugares. La Cruz de Agadez es un símbolo masculino. Las mujeres tienen otros, masculinos del mundo tuareg que los identifica. Inicialmente era el símbolo de la estrella del sur. Tú sabes que cuando pasamos el hemisferio, nosotros utilizamos la estrella polar y ellos utilizan la estrella del sur, ¿no? La estrella del sur para orientarse. El símbolo sería la estrella, pero en realidad el dibujo no representa eso. El dibujo en algunas, en la parte superior, tiene la misma forma que tiene esa cruz que hay encima del dromedario en la silla, donde uno se agarra con las manos, ¿no? Es esa, el símbolo es ese. Y el ojo que está en medio, siempre hay un agujero, casi siempre, es una invitación a mirar al horizonte lo más ancho y largo posible de tu visión para ver el mundo con amplitud. Hay mucha simbología en eso. Eso es una de las joyas que más llevan. Yo, por ejemplo, esa me la pongo, tú también te la pones. Cuando bajamos la ponemos. Es que es religión esa, vamos. Es una tradición. Bueno, vamos a hablar un poco de los niños, porque tú siempre dices que son... Sí, son la leche, los niños. Son seres sorprendentes. Los niños de los nómadas son inteligentísimos. Te cito literal. Son seres sorprendentes por su gran perspicacia. Y luego son la garantía de supervivencia del ser humano en landas tan inhóspitas. Mira, la fotografía de la derecha tiene 25 años, más o menos. Ese señor se llamaba Hamed Benjedou, tenía en ese momento 94 años. El chico de abajo, su nieto, que estaba pegado todo el día al abuelo para aprender del abuelo, y luego diré una cosa del abuelo, el Hassan tenía entonces de 9 a 14 años yo lo conocí. Bueno, el abuelo tenía una cosa, era uno de los antiguos caravaneros que salían del norte del Sahara pegándose los 40, 50 días hasta Timbuktu a las minas de sal, ¿no? Que es un infierno ese viaje, ¿eh? Tú piensas que hace siglo y medio se perdió una caravana de 20.000 dromedarios y nunca más se supo. En una tormenta de arena. 20.000, 20.000. Los franceses todavía están estudiando ese fenómeno porque dominaban la zona. Bueno, ¿tú sabes lo que me dijo ese niño? No. Un niño del desierto que no había salido nunca a ningún sitio. Una mañana yo despierto metido en medio de unas cabras y tenía conmigo un amigo americano, Nelson Modlin, que murió desgraciadamente hace unos años, que era un doblador que seguro que en muchas películas españolas lo habéis oído, doblando películas western. Bueno, Nelson y yo dormíamos en el suelo, nos lamen unas cabras porque estábamos sudadísimos, etc. Y veo que se acerca Hassan y me dice, tú eres un esclavo. Y digo, ¿y eso? Dice, porque lleva reloj. Tú haces lo que te manda el reloj cuando te lo manda el reloj. Oye, un niño del desierto, chico. Si es filosofía de vida. Si es que son así. ¿De cuántos años? ¿De cuántos años? Yo lo he conocido de 9 a 14. No sabría decirte si me lo ha dicho con 11 años. Que no te había Ahora, entendido, perdona. Estaba imbuido ¿de qué? De las enseñanzas milenarias del abuelo. Porque el abuelo no le enseñaba solo lo suyo, le enseñaba lo que él había aprendido. Tú entiendes que el desierto, es decir, donde no hay nada, es un fenómeno de supervivencia, donde te tienes que buscar la vida con fantasía, con capacidad, con cabezonería, pero también con racionalidad, sin hacer locuras. Y eso se transmite. Ahora bien, hay una parte que ya se ha perdido. Los que están cerca más de la civilización, algunos emigran. Entonces ya cuando vienen de haber trabajado en Bruselas y vuelven al desierto a su familia nómada, ya esa familia no son nómadas normales, son nómadas con iPhone, a pesar de que no haya línea,
pero el iPhone lo tienen para juguetear o cosas así. Es decir, ya es otro mundo. Pero donde no hay posibilidad de llegar con vehículo, donde el mundo se ha quedado detenido, hombres, animales, pozo. En ese mundo la inteligencia es una inteligencia fértil que se transmite de padre en hijo, pero sobre todo de abuelo a nieto. Funciona un poquito. Hay un salto generacional en la enseñanza, he notado. Ahora, pasaba el día pegado al abuelo, pero de estos casos he visto muchísimos. Este era un fenómeno y además un tío buenísimo, eso le quería mucho. Entiendo, Estas son mujeres. Sí, entiendo que es el pilar, ¿no? Que dices tú que es el pilar de la vida del desierto. Son las que organizan la vida. Son las que organizan la vida, respondonas con los maridos, es decir, que, oye, machismo en el desierto, por favor. Habrá alguno, pero no. Machismo lo hay en Arabia Saudí. Pero en el mundo nómada, que es bereber arabizado, no son árabes, Los árabes vinieron invadiendo. Los mismos árabes que invadieron España hicieron el recorrido e invadieron, pero venían de Oriente. Pero estos son bereberes en origen, ¿no? Y entonces, estas mujeres son las que deciden en la economía. El marido, por ejemplo, hace el trueque. Es decir, si hay que vender un dromedario por 20 cabras, se ocupa el marido, va al mercado. Pero ¿quién compra las provisiones para los próximos 15 días, los próximos 2 meses? ¿Quién decide si conviene salir de viaje ahora o dentro de una semana por 1000 motivos? ¿Quién te desaconseja de meterte en ese berenjenal porque esa zona empieza a ser peligrosa porque es frecuentada de gente que no sé, etcétera? Es ella que decide, o por lo menos que tiene la voz bastante cantante, ¿no? Y el marido lo acepta, pero repito, esto no en el mundo urbano, estamos hablando del mundo nómada. Y además, oye, mujeres que no es que se tapan la cara, por cierto, olvidaba una cosa importantísima. Los auténticos tuareg tienen ellos el velo. Ellos están siempre velados. Y por eso algunos comen metiéndose la comida aquí debajo, para no destaparse. Pero los hombres, las mujeres no. Las mujeres llevan un velo que cae, el mismo que se utilizaba para ir a las iglesias hasta hace 50 años, ¿sabes? Esos velos negros, etc. Y en alguna foto se ve, las del medio. Hay una que está tapada, pero ya pertenece a generaciones bastante pasadas y con influencias urbanas. Sí. Y luego, como la veo al lado, que tiene mucho que ver con la mujer, la jaima, que es el reino de la mujer y el reino de la familia. La jaima es importantísima. Es decir, cuando se llega, decía, lo primero identificar el pozo, lo segundo es, sin duda, el horno de barro para hacer el pan cada mañana. Y lo tercero es montar la jaima, que se ocupan los hombres normalmente, pero quien luego la prepara dentro son las mujeres. Y en la jaima es donde está la vida, porque una jaima bajo el sol es una cosa, pero cuando hay una tormenta de arena, y Dios te libre de vivir una señora tormenta de arena de las que duran 3 o 4 días, es que no consigues caminar. Tienes arena por todos los orificios del cuerpo y por todos los poros. Y si tienes un 4x4 y quieres abrir la puerta, este señor luego os lo presentaré. Con este señor hace una quincena de 2008, sí, 2008. Una noche de tormenta de arena, nosotros estábamos en el desierto del desierto, en Iriqui. Intentamos abrir la puerta del 4x4 y en dos, haciendo toda la fuerza posible, no lo conseguimos. Pues esas, que son las auténticas, tejidas de lana de cabra, con trozos de piel de dromedario, tienen una enorme resistencia que a veces ni el acero tiene, porque tienen la flexibilidad, se adaptan al viento, etc. Y luego están clavadas en la arena, donde hay arena, con esos piquetes que ves, hay uno ahí a la derecha, yo tengo uno en casa de eso, argelino, son todos decorados e historiados, son resistentísimos. Estos de aquí. Ese que está ahí arriba a la derecha, esos son los piquetes, y entonces la cuerda da vueltas debajo del pomo de la parte superior, y la parte de abajo, que ahí se ve corta, pero las hay mucho más largas, es la parte que va hundida en arena. Normalmente se mete en contra de viento inclinada al revés. ¿Por qué? Porque si está inclinada al revés, hace más fuerza la cuerda tirando hacia acá, que por cierto es el mismo truco que se utiliza, que yo he enseñado a mucha gente. Cuando estás en
en una zona donde tú quieres autoarrastrarte tu coche y no hay un árbol para arrimar una eslinga, ¿qué harías? Eso te lo pregunto a ti, biólogo que frecuenta el campo. No tengo ni idea. Es muy sencillo. Coges la pala, haces un señor agujero y hundes tu rueda de repuesto inclinada al contrario. Y luego tapas con mucha arena encima. Atas la eslinga ahí y tú verás que por mucho que tire el 4x4 para autoarrimarse, ¿no?, con un cabestrante o con lo que sea, nunca saldrá esa rueda de ahí. Eso se hace, por ejemplo, cuando no hay un árbol, una piedra o algo para... Pues eso tiene la misma función y se planta siempre inclinado hacia afuera. Normalmente se montan 4, pero con tiendas, con jaimas muy grandes. Y la vida es toda ahí dentro. Es toda ahí dentro, a pesar de que la mayoría luego prefiere dormir fuera. Es decir, si es un día sereno, con el calor que hace ahí dentro... Mejor fuera. Se duerme mejor fuera. Bueno. Sí. Esto es... El té. Sagrado. Nos metemos 20 o 30 tés al día. ¿Cuántos? Sí. ¿Con cuántos? Sí. 20, 30. Depende de cuánta gente encuentres. Porque tú no puedes encontrar a alguien sin beberte 3 tés. Yo me tomo es que tienes que 3 tés al año. No, ya, pero es que esto no es el té de bolsitas. Ya. Esto es té duro, con una diferencia. El té del desierto es siempre sin nada. El té de la periferia de ciudades y de las ciudades es un té con nana, que es una especie de hierbabuena. No es la hierbabuena. La nana es para el té, es una especie autóctona. Pero el té es la primera ceremonia. Es decir, tú estás ahí con tu familia y pasa una vez cada mes posiblemente alguien, ese alguien tiene que quedarse como mínimo un día, porque no lo dejas ir. Pero arrancas con el primer té, que es toda una ceremonia, ¿sabes, no? Sí. Con el azúcar en piedra, son unos conos así, el azúcar son piedras así de grandes, machacadas, etc. Y se pasa el rato haciendo el té, casi siempre el hombre, difícil que lo haga la mujer. Y te está sirviendo un té tras otro, y tú bebiendo un té tras otro. Tú no te das cuenta, pero al final del día, a lo mejor, según las personas que has visto, o que has estado de tertulia, te has bebido 15, 20, hasta 30 té. Son vasitos así, pero es mucho té. Ahora, es muy bueno con el calor, con la temperatura. Es decir, provoca cierta sudoración bastante sana, ¿no? Transpiras porquerías, ¿no? Ayuda bastante. Dicen que el primero es amargo como la vida, el segundo algo más dulce, que es fuerte como el amor, y el tercero es un poco almibarado y sabe un poco como la muerte. Como la muerte, exactamente. Esta es la definición que se da clásicamente de los 3 tés. Porque yo he dicho muchos tés, depende de cuánto tiempo estás con la persona, pero mínimo 3 tienes que bebértelos. Además, tienen sabores diferentes. ¿Por qué? Porque siempre queda un pozo, se le añade agua, se le añade té, pero la base es el primero té, que se va acumulando, y más te bebes, más negro es. Ahora, algunos son de verdad... O sea, el 20 té tiene que ser... Sí, pero vamos a ver, si lo hago en Madrid a lo mejor me tumba, pero es lo mismo que el café. Vamos a ver, cafeína y teína son la misma sustancia que cambia nombre según donde esté, si está en el té o en el café. Es decir, es como beber muchísimos cafés. Si lo hago en Madrid a lo mejor me da una taquicardia, una fibrilación ventricular o lo que sea. Pero en el desierto a mí con el té no me ha pasado nada. Yo he tenido problemas físicos, tipo hipovolemias, etc. Y el té me ha ayudado a sacarme de apuros más que no beberlo. Es decir, todo funciona también en el hábitat donde estás. Algunas cosas que haces en un sitio son improponibles en otros y viceversa, ¿no? Es todo un mundo. Pero además tú no lo puedes rechazar un té por un motivo muy sencillo. Es una cuestión de educación. Es decir, cuando te ofrecen el té y te ofrecen también un trozo de pan, y si tienen un poco de leche, si tienen fresca en ese momento un poco de leche, es que eso lo tienes que tomar. No cabe ninguna duda. Ahora, a veces se finge, te mojas los labios y luego se la pasas al de al lado, ¿no? Bueno, ¿qué comemos hoy? Uy. Eso de arriba es un tajín, esos son dátiles. Tú sabes que cuentan las leyendas, pero parte de verdad es que había nómadas de los del siglo pasado que conseguían con un solo dátil sobrevivir un día entero. Es decir, lo mantenían en boca, chupando
hasta el hueso, pero manteniéndolo ahí. Eran calorías, azúcares, ¿no? Pero el dátil evidentemente es un alimento importantísimo. Tiene poderosísimas calorías. Yo, por ejemplo, en una dieta normal no me metería a comer dátiles en Europa si estoy manteniendo una dieta más o menos saludable. De vez en cuando alguno, pero tampoco todos los días. Pero luego, en la comida, lo fundamental, aquí estamos hablando de economía, es la carne cuando te la puedes permitir. Si te la puedes permitir y sobre todo si llega a donde estás tú. A lo mejor te pasan meses sin carne. Y entonces, alimento principal, el pan, Hobbes. El pan que te haces tú, que es un pan que tiene una característica. Se hace encima de la arena, en medio del polvo, etc. Y no se le pega ni el polvo ni la arena, ni un granito de arena en la boca. Es una harina, una masa sin levadura. Es el pan ácimo. Y luego, cuando se puede, que hay alguna verdura que te la trae alguien, un caravanero, o que tú consigues hacer una provisión y luego tienes tus truquitos para mantenerla fresca una semana o lo que sea, el tajín o el cuscús. El cuscús ya es un plato importante, no se come todos los días. El cuscús a lo mejor cae una vez a la semana, una vez cada 15 días, que es a base de sémola refinada y machacada con las manos, donde tú le añades lo que tienes, porque en realidad entre cuscús y tajín, que se hacen en barro los dos, en esos recipientes de barro que tienen una tapa cónica, que mantienen bien el calor y cuecen uniformemente, bueno, ahí tú le metes lo que tienes. No hay receta, la receta la tienes en los restaurantes de las ciudades del mundo árabe, pero en el mundo nómada no. En el mundo nómada tú le metes, si tienes pescado, metes pescado, y si tienes carne, le metes carne, pero la mayoría de las veces serán patatas con sémola, con algún trocito de tomate o lo que sea. Esas son un poquito las bases del alimento. Tajín, cuscús, algún que otro guiso. Evidentemente los dátiles, que por cierto, los dátiles son caros, para una economía pobre, el dátil no te lo puedes permitir todo el día. Y luego algunas pastelas, donde la base es la harina mezclada, a lo mejor si tienes algún huevo. Esa es fundamentalmente la alimentación principal. En la fotografía de la derecha tú verás mi amiga Arquía, que se ha hecho el pozo a lo mejor la semana anterior, y aquí está haciendo el pan de cada mañana y estamos ahí esperando que salga el pan. Y ese es el pan, ves, que sale limpio, sin un trozo, nada de arena encima, y ha sido hecho en un horno donde está rodeado de arena alrededor. Es buenísimo, ¿eh? Tiene una pega. A las pocas horas es duro, es muy duro. Bueno, ¿sabéis lo que lleva Yosto? Me han comentado, ¿eh? ¿Sabéis lo que lleva Yosto para comer al desierto? No sé lo que te he contado. No, tú no. ¿Te lo he contado o lo has leído? No, tú no me has contado. Melones y sandías. Ah, bueno, sí, pero un momento. Ese es el truco que utilizamos. Compramos los melones escalados, es decir, verdes. En el desierto en 24 horas madura cualquier cosa. Pero si tú los compras, no sé, 4, 5, 10 melones o sandías, tú tienes una buena reserva de líquido, de agua. Pero al mismo tiempo tú no estás comiendo pepino. ¿Por qué? Porque está madurando mientras tanto. El truco es conseguir en un mercado, en un souk fuera del mundo del desierto, hacer la compra para una semana y conseguir llevarte las cosas para que no lleguen a pudrir, pero que programes. Compras uno verde a un vendedor que los tiene verdes, duros como piedra, pues eso será bueno dentro de 5 días, ¿sabes? ¿No? Esa manera de programar, es que no hay otro, tienes que inventarte esos trucos. Ahora, melón y sandía, sí, importantísimo. Es agua, ¿eh? Es que es beber. ¿Y de postre? Bueno, esta es una historia. Vamos a ver, les tengo que contar. ¿Puedo tutear? Sí, claro que sí. Eso es una historia preciosa por un motivo, porque yo hice una locura que fue portada de varias revistas de Italia y de España. Cuando mi hija tenía 7 años, hoy tiene 44, le hice cruzar el gran desierto del Sáhara, fue una imprudencia de locos, en solitario con un solo vehículo 4x4. Y entonces hicimos una locura donde arriesgamos el pellejo, pero yo nunca me hubiese esperado. En el Gran Ergo Occidental, que es el mayor mar de dunas del mundo, en una gran explanada de un chot, que es un antiguo lago salado, son explanadas que son de muchísimos kilómetros, y ahí había unos cuantos nómadas y unas cuantas casitas de barro. Cuando una señora me dice, si quiero comer un helado,
un helado en el desierto, yo me quedo alucinado, alucinado. Y entonces como por primera vez y última, porque nunca más, evidentemente, es imposible, esta señora había hecho unos helados con leche de cabra, que por cierto son fuertes, la leche de cabra es muy fuerte, ácidos, ¿no? Es decir, helados como los helados de yogur, pero de yogur muy ácido, ¿no? ¿Y cómo conseguían mantener la temperatura? Eso te iba a preguntar. Claro, es que los chott son grandísimos lagos salados y debajo en algunos se forman galerías, túneles. Entonces, los túneles, que algunos tienen profundidad de 30, 40, 50 metros, tienen la función que tenían en España, ¿cómo se llamaban esos lugares? Las fresqueras, creo. Fresqueras, ¿verdad? Hace un siglo, porque esto se perdió, creo, después de la Guerra Civil ya no hubo fresqueras en España. A lo mejor en el norte, en algún sitio. Bueno, y ahí abajo se conseguía mantener una temperatura de menos 5 grados. Y además con circulación de agua. La pega que era el agua ahí era salada. Y entonces conseguía llegar a la congelación, a hacer cristales. Era un helado un poco blando, que en cuanto salías a la superficie... Pero es que fue una delicia. Oye, una niña de 7 años que llevaba una semana padeciendo el infierno de 50, 55 grados, etc., que se encuentra un helado, y el padre también se lo comió, y además creo que hice el bis, ¿no? Eso fue una cosa sorprendente. Nunca más encontré un helado en el desierto, y además artesanal. Bueno, aquí está tu hija, ¿no? Ah, mira, esa es portada de una revista italiana y la otra es la portada de una revista española, Lisa en el País de las Dunas, que por cierto ahí tiene un invento mío, eso es patente. Yo vengo de los Alpes, y en los Alpes utilizamos raquetas para la nieve, ¿no? Sí, sí. Vale, yo cogí unas raquetas de bádminton, le corté el mango y le hice escalar las dunas más altas del desierto, las de aquí 210 metros, volaba, porque no te hundes en la arena caliente. Esas son sencillamente raquetas de bádminton. Esa es cuando tenía 7 años. Sí, la ves las raquetas, sí, ¿ves? Le puse unas correas, etcétera. Que por cierto, ese fue el primer patrón en cuanto entró en España. Creo que compré el primero que llegó en España, sí. Y las pasó peliagudas. Y aquí fue una vuelta padre-hijo hace unos cuantos años para recordar, le repropuse el viaje, pero de adulta en la segunda parte, sí. Ya. ¿Qué te iba a decir? No tenía muchas ganas, porque tenía el recuerdo, que por cierto escribió un diario que está ahí. Sí, además os pilló creo una fata morgana que llamáis, ¿no? Fata morgana es el espejismo, que pero espejismo es reductivo, porque es en la fotografía. Estaba equivocado. No, fata morgana. Sí, pero pensaba que era una tormenta de arena, entonces estaba equivocado. No, la denominación. la tormenta de arena es la que ves en la fotografía del medio, a la derecha. Esa es una tormenta de arena. La que ves ahí arriba es un espejismo. En realidad, la fata morgana no es exactamente como el espejismo. Es una refracción producida por el calor intenso donde puede proyectarse la imagen de algún lugar cercano o hasta lejano, muy lejano. Y esto ocurre, es difícil fotografiarlo porque en fotografía no da la sensación, pero ahí arriba yo estoy conduciendo, esta la hice a través del parabrisas en la gran explanada del lago de Iriqui, que no tiene agua desde hace 2000 o 3000 años, y abajo también se ve, los demás son remolinos. Esa de arriba es un espejismo, lo que hay al fondo no existe. El horizonte está vacío, pero tú estás viendo algo, y a veces ves edificios, ves agua, que no hay agua. Es un fenómeno muy pariente del que se produce en agosto en el asfalto de algunas carreteras. Sabes que tú ves en el horizonte. Bueno, en el desierto son bastante frecuentes, sobre todo en días de esos espantosos de infierno. Y luego lo demás son fenómenos tipo las tormentas de arena, que cuando se levantan son algo horrible. Y luego se forman también, además de las tormentas masivas que pueden abarcar muchos kilómetros de longitud, luego se forman también esos famosos remolinos que si te pasan encima del 4x4 la pintura se va a tomar viento, ¿no? Porque es lija que está dando... A veces se forman improvisamente, de repente ahí en un rincón, a 50 metros ahí los ves, y de golpe empiezan a crecer en tamaño. Oye, Josto, que igual tenemos que haber empezado por aquí. ¿Tú cuántas veces has estado en el desierto y por qué esa atracción tuya? El desierto en mí nace en 1976. Yo estoy volviendo de la India, de Calcuta,
pasando por Teherán y llego a Orán, donde tenía un familiar ingeniero que estaba haciendo 2 presas, que dirigía 2 presas, y cuando estoy en Orán tengo que subir a la ciudad santa de Tlemcen, en Argelia, y cuando estoy ahí me acuerdo de una leyenda de muchas películas. La Legión extranjera francesa, Sidi Bel Abbès, el gran cuartel de Sidi Bel Abbès. Digo, yo quiero verlo, que por cierto fue una desilusión enorme, porque como ya Argelia estaba liberada y autónoma, evidentemente llegué ahí y era un cuartel, pero de la gendarmería argelina, era diferente. Pero ¿qué ocurre? Que llego ahí prácticamente a puertas casi del desierto, tenía solo 50 kilómetros, y entonces digo, me voy a dar un garbeo. Tenía un 4x4, me voy a dar un garbeo. Y ahí empezó, es una droga, empecé a familiarizarme con algunos nómadas, conocí gente, me quedé 15 días dando vueltas y a partir de ahí prácticamente ha sido un año tras otro, un año tras otro. Ahí fue la pasión. Sobre todo conocer personas. Yo hay lugares donde he conocido abuelo, padre, hijo. 3 generaciones de gente espléndida. Gente que sé que si yo estoy en apuros, se mete en apuros para sacarme de mis apuros. Pero tienes que haber cultivado una relación sincera de amistad, etc. Que luego hagas regalos, pero no lo hacen porque le haces el regalo. Tú le llevas cosas útiles, claro, porque las necesitan, pero no lo hacen por un precio, lo hacen porque son así, porque es un mundo donde ayudarse recíprocamente es sobrevivir, no hay otra. Vale. Danos consejos, si nosotros queremos ir al desierto, ¿qué es lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer nunca? Lo primero que diría es, yo que tú no lo haría forastero, en el sentido, no hagas el turista en el desierto porque es una tontería. Ahora, pisar arena, pisar desierto es una cosa, lo puedes hacer con guías, te vas a Libia, bueno, a Libia no, en este momento a Libia no conviene, pero a Egipto y tocas dunas, etc. Sí, yo he hecho el turista en Marruecos. Si quieres hacer el viajero, tienes 2 posibilidades. Las primeras veces solo es improponible, primero porque te pierdes. Segundo, porque al primer atasco es que no vuelves. Y tercero, porque vete tú a saber en qué zonas te metes, en qué líos hay, tienes que conocer mucho. Entonces, es aconsejable buscar la manera de tener o una cosa organizada, que yo odio, pero si no hay alternativa y quieres vivir en el desierto unos cuantos días penetrándolo bastante, o te metes en manos de una agencia local, que normalmente no son ni siquiera agencias, son grupitos de amigos que tienen 4 o 5 4x4 y se montan a ir a comer al desierto una semana. O si no, que con el pasar de los años, que tienes amistades que has cultivado con el tiempo, entonces ya tú tienes referencia, es decir, sabes cómo llegar a esa tribu o a esa familia, y luego esa familia te presentó un día la segunda, etc. Ese viaje sí que lo puedes hacer. Todo lo demás es atrevimiento. Es decir, es un riesgo. Piensa sencillamente en una cosa. No hay socorro inmediato, no hay posibilidad de hospitales. Si tienes un infarto, si te pasa algo, de ahí no sales vivo. Absolutamente, es imposible. Y ahí entramos ya en capítulos de la sanidad, que es un problema gordo, pero si tienes un infortunio, es decir, si tienes una desgracia, tú estás en una zona donde no llega el socorro, es que no lo hay. No llegarías nunca vivo si tienes un problema grave porque el tiempo para volver hacia atrás a veces son días. Días y además no te metas en solitario. Este es el primer. Yo me atrevo a meterme en solitario en 3 o 4 lugares porque me los conozco de memoria. A lo mejor vuelvo dentro de un año y me ha cambiado porque tengo que dar garbeos, pero sé exactamente a dónde quiero ir, dónde está ese lugar, dónde está el otro, tengo mis referencias, etc. Pero nunca se me ocurriría ahora irme a un desierto líbico que no conozco y meterme ahí como un loco en solitario o con 2 amigos. Absolutamente no. Y luego siempre ir en varios vehículos, a pesar de que yo doy este consejo y luego no lo aplico, pero no lo aplico donde conozco, repito. Porque siempre, si se mete en apuros uno, que haya alguien que te pueda sacar de ese apuro, el apuro físico, porque a veces se tiene que abandonar un vehículo. Bueno, hablemos de tu frustración. ¿De frustraciones? De la tuya. ¿Cuál? De la medicina. Ah, no, de la frustración. Sí, pero tengo que invitar a mi amigo y compañero de muchas aventuras, Alfonso Morán, es médico de emergencias, es decir, de médico de
helicóptero, de UVIs, de ambulancias, etcétera, los que tienen que llegar cuando tienes un infarto en minutos, porque minutos después no te pueden sacar vivo. Y entonces, con él hemos ido haciendo muchas cosas, pero sobre todo vamos con mucho material, y cuando llegamos ahí somos los médicos de gente que nunca ha visto un médico. Alfonso, anda, súbete. Súbete, ven, que voy a coger. Siéntate aquí. Dame... No, siéntate aquí. A mí me gusta mandar un poquito más alto que tú. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo voy a decir primero una cosa. Este es un señor que tiene una larguísima experiencia en medicina de urgencia y emergencia, pero es que yo he metido, os cuento cómo es la historia. Yo un día estaba montando una caravana hace mucho tiempo, muchos años, y estaba en una recepción en la Embajada de Italia y tenía el alcalde de Madrid al lado. Entonces le dije esta frase: oye, ¿me prestas el SAMUR? Y él me dice: ¿para qué lo quieres? Ya te lo contaré. Bueno, lo tienes, me dijo. Y entonces yo necesitaba llevar una veintena de médicos a visitar, a operar gente. Hemos montado quirófanos en el desierto. Y entonces el SAMUR tenía dos funciones. El mando era él, tenía luego dos enfermeros, un técnico y un enfermero. Él tenía que asegurar nuestra salud, del equipo. Es que íbamos a montar quirófanos y a operar gente, etc. Nuestra salud. Pero luego ocurría ahí que se transformaban en otra cosa. Se transformaban en la consulta de la Seguridad Social, porque llegaban de todas las zonas del desierto, porque no habían visto nunca un médico, una porque tenía... Bueno, cuenta tú qué patologías has encontrado ahí. Pasa tú las diapos, las fotos. Ah, bueno, sí. Porque así tú controlas bien. Es el pulsador para avanzar. Derecha, izquierda, ya vas a ver. Sí, pero esto es para avanzar hacia adelante. Efectivamente. Bueno, aquí vemos, mira, Alfonso Morán está aquí. Aquí estamos rompiéndole la boca a alguien, ¿no? Sí, estamos los tres. Aquí estamos con un odontólogo amigo. Yo aquí cuando voy en solitario, que ejerzo de médico, tengo que hacer también mis cositas. No hemos desgraciado a nadie. Todos los que hemos tocado a lo largo de los años siguen vivos. Todo. Os los puedo garantizar. Yo he metido el bisturí, he abierto, Alfonso, he abierto, he cortado, y hay gente que sobrevive todavía. Pero repito, o lo haces tú o no lo hace nadie. Si tiene una patología importante, una desgracia que tienes que... Si la puedes arreglar, la arreglas. Ahora bien, ¿qué estamos viendo? Aquí arriba, sobre todo, ojos. Hay mucha catarata en los ancianos. Por eso un año llevé quirófano con cirujanos... Exacto, el doctor Parejo con su equipo, y operamos muchísima gente, ¿no? Que tenía patología de ojos, es decir, gente que, y me acordaré siempre de un anciano que llevaba 10 o 12 años sin ver a nadie y dice: me habéis hecho un favor, pero también me habéis fastidiado, dice, porque ahora tengo que ver a mi mujer que llevaba años sin verla. Sin verla, es decir, también gente chistosa, ¿no? Pero divertida. Pero patologías que hemos encontrado en la gente del lugar. Bueno, es evidente que conocer a Josto hace muchos años, cuando me ofrecieron el hecho de bajar con él por primera vez al Sáhara, genera adicción. O sea, porque es que no escarmenté. Hasta que no bajé con él solo y lo sufrí 15 días, no me di cuenta de lo que se le podía apreciar a este hombre. Las patologías más importantes que nosotros vimos allí cuando bajamos por primera vez, sobre todo eran afecciones de ojos, evidentemente. También teníamos problemas higiénicos de boca. También teníamos problemas de articulaciones, dolores de espalda. Nos venía en esa consulta de atención primaria que montamos allí en Mahmid, en la entrada del desierto, nos encontrábamos con personas que siempre venían con dos gestos. Uno era llevarse las manos a la cabeza. Migrañas muchísimo. Muchos dolores de cabeza motivados por el calor, la luz, el sol, lo que fuera. Y luego se llevaban las manos a la espalda, sí. ¿No? Entonces te contaban lo que les pasaba, pero que no les pasaba en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que allí atención sanitaria no había. Entonces te contaban lo que a lo largo del año les podía pasar. Entonces llegaban y se quejaban de dolores de espalda. Allí teníamos... Y de rodillas, y rodillas. Por la posición de la mujer es que mientras que prepara la comida está en una posición cómoda. Claro. Entonces, artríticas. Sí, era artrosis quizás. Artrosis. Entonces, el tema estaba en qué les podías mandar o qué les podías dejar.
Cuando yo entré en los cuerpos de emergencias a nivel de asistencia en grandes catástrofes a nivel internacional, hacemos una formación específica tanto de medicación, de patologías especiales y cómo tratar a determinados tipos de paciente en función al lugar donde estamos, ¿no? Entonces, el problema está en que personas que nunca han tenido contacto con medicación o este tipo que presentan esas patologías, ¿cómo les administramos la medicación? Llevábamos medicación a través de Madrid Salud, nos daban bastante cantidad. Pero claro, yo no podía dar lo que aquí habitualmente tenemos, el paracetamol. Entonces yo les daba, si les doy una caja de paracetamol, les digo, lo tienes que tomar cada 8 horas. Entonces no entendían el por qué iban a tomar cada 8 horas cuando se lo podían tomar todo de golpe. Ese es el peligro de dejar fármacos. Por cierto, al turista se le desaconseja eso era por un lado. Que deje fármacos. Y por otro lado era las dosis que a ellos, con la mitad de dosis, por ejemplo, de antibióticos que tenemos aquí, les es suficiente. Una dosis normal para nosotros, para ellos es quizás una sobredosis podía llegar a ser, ¿no? El manejo. Entonces, los días que estábamos allí, cuando teníamos un proceso agudo, lo que hacíamos sería invitarles a venir al día siguiente, por no dejar la medicación, sino por aplicárselas nosotros, ¿no? Entonces, ¿pero qué ocurre? Que a las personas que tenían esas afecciones, pero no eran en ese momento, no les podemos dar la medicación. Porque es que no tenemos la certeza, el paracetamol les puede matar. O sea, no sé si sois conscientes o conocéis el paracetamol. El paracetamol, 10 comprimidos de paracetamol pueden matar a una persona. Es más, le hacen un problema hepático y lo pierden. Y si el niño lo matan. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. El paracetamol no es algo leve. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no podía correr el riesgo de darles una medicación que les podía perjudicar más que ayudar, ¿no? Pues ese es el tipo de patología. Sin embargo, hay una cosa agradecida, lo estabas tocando marginalmente hace un momento. ¿Qué es esto? Nosotros ya tenemos un problema muy gordo en el mundo occidental, que los antibióticos ya no nos hacen ni cosquillas porque hemos abusado. Ahí hay gente, que yo lo he visto, y tú lo has visto, con infecciones graves, le das la mitad de la dosis que le darías a uno aquí, como nunca han tenido contacto, tú a las 24 horas, milagro, ya empiezas a ver resultados. Y aquí nunca podría ocurrir esto. Ahora bien, yo una caja de antibiótico, de amoxicilina, clavulánico, cosas por el estilo, yo no se la dejo. Yo no le puedo dejar morfina a un señor que le ha picado un escorpión y luego me voy. Y ahí te entra el escrúpulo de conciencia. ¿Te aguantas con el dolor o me quedo yo 2 días más para ayudarte? Pero no le puedo dar un chupa chups de fentanilo. ¿Por qué? Porque están los niños. Y este me abandona el chupa chups ahí, que se utiliza autoadministrándotelo. Es decir, cuando te duele a rayos, chupas un poquito y pasa el dolor. Pero es fentanilo, es el de las drogas de las calles. Sí, sí. Entonces, entra en ese escrúpulo de conciencia y entonces los médicos estos, lo que decía él, si podemos administrar nosotros, estando nosotros, a veces te atreves y le dejas algo. De fármacos inocuos no hay ninguno, pero vamos, que no sean problemáticos, ¿no? Creo que teníais en imagen aquella... Sí, aquí tenemos, mira, no, yo quería subrayar esto, Alfonso, mira, el daño que hace a la piel, mira los pies de gente que anda sin calzado, mira esos pies. Eso también, los problemas son ahí, mujeres, rodillas, espalda, por la posición de las piernas cruzadas muchas horas al día, ¿no? Haciendo sus menesteres, preparando comida o haciendo lo que sea, o matando el gallo. Y luego caminar. Y luego también la alimentación, es decir, que la gente come lo que puede. Hombre, claro. No están bien alimentados. Ahora tiene bien una cosa, Alfonso, ¿te acuerdas cuando hicimos un estudio? Me empeciné en hacer un estudio de la presión arterial entre nómadas y sedentarios de varios lugares. Y pudimos ver una cosa, que tenían exceso de utilización de sal, porque condimentan bastante, pero tenían una gran ventaja, que caminan como nadie. Entonces, ese caminar le mantenía, también ayudaba mucho a tener una tensión más regulada, aceptable. También recuerda con el problema de azúcar, de hiperglucemias, sí. Pacientes que tenían una cantidad de glucemia en sangre elevadísima. Pero ¿qué ocurre? Que era lo mismo, también tenía tal exceso de sal y caminando que lo iban regulando, lo iban tolerando sorprendentemente. O sea, yo recuerdo un señor que llegó que tenía, o sea, algún diabético, 400 y pico de sangre en ese momento, que es mucha cantidad.
Y nos planteamos, me acuerdo que le decía a May, a la enfermera que venía conmigo, le digo, cógele una vía porque vamos a bajarle esa glucemia. Y los Avocat, sabéis que cuando cogemos una vía, cogemos los Avocat. Una vía venosa. Venosa. Bueno, pues nos encontramos que se doblaban en la piel. Sí, sí. Que fue Tan tremendo. curtida. Era como intentar pinchar una maleta de cuero. Sí. O sea, lo que tenía la era increíble cogerlo. O sea, experiencias de esas tuvimos bastante, pero lo más sorprendente era cómo toleraban ese tipo de patologías, ¿no? Entonces, también una cosa que hacíamos allí para controlar lo que os comentaba de dejarle la medicación es que se la dejábamos al centro de salud de allí, que siempre todos los años negociábamos algo con ellos. Evidentemente, la medicación que llevábamos allí jamás venía otra vez de vuelta. O sea, porque les venía muy bien allí. Teníamos ahí un enfermero Alfonso, altísimo. ¿Cómo era? Estoy viendo un niño, estoy pensando en un bebé, que eso fue nuestro gran problema un día. Quiero, solo para que entendáis lo que significa para una madre en la pobreza, una nómada sobre todo, fuera de la civilización. Un día le llega a las manos de Alfonso y de su enfermera, era May, ¿no? Sí, un bebé, Sí. Un bebé cianótico en una Sí, bueno, situación... perdona, el problema es que no venía el bebé, venía la abuela. Ah, bueno, sí, primero vino la abuela. Vino la abuela por algo para contarnos Claro, lo que le pasaba. Y en lo que esto pasaba. que nos dimos cuenta que llevaba algo en la espalda, Sí. que no sabíamos lo que era. Llevaba algo que lo movía y llevaba un bebé que debía de tener como, no sé si tendría una semana. No, menos. O menos, es que era muy pequeño. Muy pequeño. Y entonces lo llevaba enrollado y lo llevaba como en la mochila, pero debajo de la blusa que llevaba. Sí. Y entonces, ¿qué era? Entonces, cuando lo sacó, era un niño que estaba azul. No sé si hay algún médico en la sala, sabe lo que es Cianótico. una intercomunicación auricular que se suele cerrar con el momento del nacimiento. Cuando no se cierra, se mezcla la sangre y cierran salen los los niños aurículas. azules. Y ese niño podía morir. Entonces, claro, tuvimos un grandísimo problema en ese momento porque, claro, decíamos, este niño necesita una cirugía. Sí, pero aquí déjame abrir un paréntesis. Ahí fue... Aquí yo, como soy el jefe ahí, el organizador, etcétera, consigo o un helicóptero o lo que sea, o el ejército. Es decir, la propuesta fue llevarlo a la civilización a 1.500 kilómetros de distancia y hacerlo intervenir, operarlo, meterlo en un hospital. Y aquí empieza el drama. Se nos desaparece la madre en el pánico, ¿no? ¿Por qué? Porque la madre hace una consideración. Tengo 4 o 5 hijos más. Yo no puedo abandonar para acompañar uno sacrificando la vida de los demás. Es decir, piensa qué dilema moral tiene que tener una madre. ¿Cómo me puedo meter a 1.500 kilómetros, incomunicada, sin saber de mi familia, etcétera? Y entonces, presa del pánico, huyó. El bebé, creo que al final tenemos noticia de que no salió. Pero tienes este tipo de dramas, es que al final no sabes qué decidir. ¿Qué haces? ¿Le robas el niño de autoridad y te lo llevas? No lo puedes hacer. Eso no puedes hacer. Ya, evidentemente. Pero la pobreza hace eso. Tenemos, Justo, Alfonso, 10 Sí. minutos. Me imagino Bueno, que aquí quisiera siempre contar estamos en esto. el campo médico, pero yo quiero decir una cosa. Mira, aquí, intervenciones médicas, etcétera. El bebé es este. Míralo, Alfonso, aquí lo tenemos. Este es. Sí, este es. Que, por cierto, está chupando ahí un dedo de un guante que lo transformamos en biberón, con un pequeño agujerito, con la leche dentro, etcétera. Pero aquí estamos operando. Hacía directos todos los días para enseñar estas cosas, pero yo quiero enseñar una cosa porque aquí es oftalmología, pero Alfonso ahí sacando agua del pozo. Aquí cuando abandoné el coche del Samur en medio de las dunas, que le gasté una broma muy pesada, pero yo quiero venir aquí, esto, porque esto lo tengo en el corazón, ¿sabes por qué, no? Esta niña se llama Mariam. Mariam nació ciega. Nació ciega bilateralmente. En un ojo veía un resquicio de luz, pero en realidad no veía absolutamente nada. Todo lo que sabía se lo habían contado. Yo me acordaré siempre que la hice visitar por oftalmólogos, cirujanos. Tenía quirófano ahí y me dijeron, no hay nada que hacer. Yo empecé a cabrearme conmigo mismo y entonces hice una mala pasada a los cirujanos. Los tenía todos delante el último día encima de las dunas. Y yo estaba haciendo vía satélite un directo informativo. Y entonces dije, Mariam, yo me la llevo a Madrid y ustedes la operan, pillados en televisión.
en una situación de ese tipo tuvieron que aceptarlo. Pues Mariam hoy ve. Ha vuelto a Marruecos y ve. Es decir, que a veces, solo por un pequeño esfuerzo, merece la pena. Mire, aquí era todavía ciega. Aquí. Aquí es cuando se le quita la venda del primer ojo, exacto. Y ahí estamos durante la operación en quirófano. Lo dimos todo en directo esto. Esto lo vio... ¿Lo disteis en directo en televisión? No, lo vio toda España. Yo estaba en quirófano con ellos. Pero los obligué, no quería, se estaban jugando la profesión, porque era una operación imposible. Teóricamente no podía recuperar, porque tú sabes por qué no podía recuperar la visión. Porque en realidad tú no ves con los ojos, ves con el cerebro. Si el cerebro en los primeros 5 o 6 años de vida no se ha acostumbrado a descodificar las imágenes que percibe, sí, es muy difícil que consiga ver. Pues hoy Mariam no la tienen que llevar de la mano, que por 16 años han tenido que llevarla de la mano. Pues merece, ¿ves? Si os fijáis arriba, el Merece ojo la pena. izquierdo, arriba, ese era el que no era recuperable. Sí. Se lo operó el ojo derecho, que es este de aquí, y es el que recuperó la visión. Sí, el izquierdo no, pero el derecho sí que lo pudo recuperar suficiente para que hiciera una vida normal, claro. Pero para cosas así merece la pena. Y de estos casos tenemos parecidos. Pero aquí fue la cuestión fue el ejemplo de algo que aquí sería posible solo consultando, segunda opinión, tercera opinión. Y ahí, si no llegamos nosotros de paso, esa se queda ciega. Ahora, yo tengo la lástima de ese señor de 80 y pico años que ese se me cabreó un poquito porque le volvimos a dar la vista, pero tenía que ver a su mujer todos los días. Luego está el contrapeso de eso. Bueno, pues este es en parte el desierto. No, una cosa quería decir. ¿Tú sabes por qué tú y yo coincidimos aquí? ¿Tú crees que han nacido por casualidad? ¿El qué? ¿Por qué coincidimos hoy tú y yo aquí? Tenemos una cosa en común. Joder, porque te llamé. No, tenemos una cosa tenemos la misma inclinación. ¿Me pasas una fotografía, por favor? Dios. Es que la he descubierto en las redes sociales. No, esta no, esta no. Esta no, esta. ¿Has notado que tú y yo nos arrimamos de la misma manera con un animal encima? ¿No lo sabías? No, te iba a dar la mano. No lo sabía. No, es decir, doy fe, no tenía no tenías ni idea. Ni idea. Oye, por cierto, lo siento por las piernas, no las he cortado yo. Si tú eres más bajito, la culpa no es que tu foto es así. Ahora, me encanta esta foto. Un alce O sea, y el dromedario. Cuando he dicho que es difícil presentar a esta persona, o sea, ahora me podéis entender, porque yo voy intentando preguntarle cosas todo el día y es que no puedo. No. Sí, yo en realidad no he venido a hablar por el desierto, ahora lo confieso. Yo he venido por las alubias negras, que son las únicas que no tienen que ir en remojo. Y hoy las he comido, ¿eh? Es el motivo de que yo he venido aquí. Bueno, Josto, gracias. Preguntas, tenemos un rato todavía. Si tienen alguna pregunta, yo estoy, pero vamos. Tenemos un ratito. Tendrán que cenar también, ¿eh? Sí. ¿O le dais de comer? No, aquí todavía no damos de comer. Si hay alguien que tiene una curiosidad, aquí estamos, ¿eh? Bueno, toda la confianza con Josto. De verdad. Ya veis que... Tolosarra tímido. Es que no has dicho... A ver, ¿Qué? yo iba a empezar con una historia, que me has dicho, no, por favor, no sé qué, de la India, ¿Qué tiene que ver la India con el desierto? De Javier Moro, etcétera. Javier Moro es un grandísimo amigo mío. Sí, pero te debe algo. Que me debe uno de sus mayores bestsellers, me lo debe a mí. Eres rencoroso. Me he dado cuenta yo que eres rencoroso. No. El sari rojo, la historia de Sonia Gandhi, me la debe a mí, porque hace 25 años me llama un día y me dice, Josto, tengo que hablar contigo. ¿Tú fuiste novio de Sonia Gandhi? Sí. Pero tenía 17 años, por favor. Me tienes que contar toda su vida. Entonces le conté su vida de juventud, le mandé a Turín a explorar, porque es un historiógrafo. Él hace historia, pero luego le añade un poquito de relato, ¿no? Y entonces hizo un bestseller que indignó a la India, porque estamos hablando de la mujer más poderosa de la India. Los partidos políticos se enzarzaron, el libro fue prohibido en la India, hoy se ha traducido finalmente al hindú, que por cierto, traducir un libro al hindú, ¿sabes lo que significa? No. Significa 1.000 millones de lectores posibles. Ya. No los tienen a nadie, ¿no? Es el país más poblado del mundo en la actualidad. Sí, pero quiero decir que con una sola lengua abarcas prácticamente una barbaridad que ninguna otra lengua, ni el inglés lo tiene, ¿no? En un solo lugar.
Y entonces Javier Moro, somos amigos, vamos, yo digo que me debe ese libro porque sin mí difícilmente lo hubiera podido hacer, y es un bestseller traducido en 17, 18 idiomas. Pero es una gran persona, Javier. Eres rencoroso. ¿Eh? Eres rencoroso. Después de tantos No, años. no, si somos amigos. Sois amigos. Por cierto, lean Javier Moro y sobre todo comiencen leyendo la historia de una española que fue mujer de un marajá. Moro hay que comenzar con... Es una historia fantástica. Sí, es una historia fantástica. Pasión india. Pasión india. Bueno, preguntas, cuestiones, comentarios. Insultos también se aceptan, ¿eh? Hemos dicho lo esencial. Probablemente es eso. Coyote. Un segundito. ¡Ey! Bueno, hay médicos aquí, o sea que... Sí, no hay problema. Sí. Pero no tenemos la maleta. Yo no me fiaría mucho de uno de ellos. Bueno, solo una aclaración. A esas temperaturas de 50 grados y así, los alacranes, las viudas negras, los impieces y todo eso son mortales, sí. Como las serpientes. Sí. Es por el calor de los desiertos. Ahí tuve suerte yo, porque yo no sé si tuve buena o mala suerte, porque a mí me tocó estar en el Gobi sin poder salir del coche del temporal de agua y frío que teníamos. El Gobi es otro señor. Es algo que, no sé, yo la achaco la mala suerte porque a mí me apetecía... Gotas hirviendo, ¿no? Me apetecía conocer el Gobi como Dios manda, ¿no? Sí. En todo su esplendor, pero me tocó en el año 2006 pasar una noche, bueno, pues como la que te comento. Y al día siguiente dimos una vuelta por ahí y bueno, pues como por defecto profesional, pues empezamos a mover piedras porque íbamos también con dos siberianos que eran taxónomos y uno de ellos le encantaban los reptiles y también se dedicaba un poco al trabajo con reptiles. Entonces, bueno, yo levantaba alguna piedra, pero sabía que me iban a responder ellos, pero no sabía yo que a esa temperatura podíamos tener problemas. Pero bueno, siempre con cuidado, ¿eh? Bien, no soy un loco porque me conozco un poquito. Yo creo que es la temperatura la que les da esa mortalidad, que es el veneno es más fuerte. Más fuerte, sí. Sí. Pero conviene siempre hacerlo con un palo, o lo mejor, si tienes a alguien que te acompaña... Sí, pues el siberiano, levantaba el siberiano. Le invitas a que te levante. Levantaba. O si no, te traes a un vasco, ¿no? Que para levantar piedras, vamos. Sí, también, bueno, pero los siberianos son durísimos en el campo. Yo no conozco gente más dura en el monte, en la naturaleza, que los rusos. Que los siberianos. Entonces, por eso no les importaba. No les importaba. Bueno. Venga, animaros, ¿alguna cuestión? Si no, Orche, Coyote. Geroan, bye. Coyote, Geroan. Bueno, sobre todo agradecer tanta pasión y así, ¿no? De todo lo que has compartido. Y me ha quedado la duda de cuando has hablado de los bereber y así, has hablado del símbolo masculino, de la estrella del sur y... No, tuareg, son los tuareg. De los tuareg. Hacia el sur son los tuareg. Es verdad que los otros eran los... Pero siempre son bereberes, ¿eh? Lo que pasa es que es de los tuareg, es específico eso. ¿Las mujeres llevan algún tipo de símbolo? Sí, pero son ya, no es una simbología específica que diga algo. Sobre todo en las mujeres, la cosa que más llama la atención, porque son muy bonitas, son las brochas que se utilizan para cerrar el velo aquí, en el cuello. Entonces, ahí sí que los cuidan, son objetos de regalos, etc. Pero no tienen un símbolo como la Cruz del Sud o la Cruz de Agadez, como se llama, que representa el pueblo. Es típicamente masculina esa. Vale, muchas gracias. Coyote, Había alguien aquí, me creo. ¿No? ¿Me indican? Hola, la semana pasada tuvimos una charla sobre Groenlandia y nos dieron la edad media de vida en Groenlandia y el interés es saber qué edad media hay en
en el desierto. Depende también de los lugares, no son todos iguales. Evidentemente, medianamente se muere un poquito antes que en el mundo occidental. Sin embargo, luego tienes la contradicción de ancianos, 94 años, como decía antes, de ancianos que vete tú a saber por cuál motivo genético o por la vida sana que ha hecho, a pesar de ser una vida dura, pero sana al mismo tiempo, es decir, sobre todo en la alimentación, la alimentación es comen lo que pueden, pero si lo que pueden luego lo comen con mucha atención, y luego, repito, el movimiento es fundamental. Lo que anda esta gente, ninguno de nosotros, ni que hace la carrera de footing diaria, absolutamente. Es decir, están los dos fenómenos, vida media, medianamente, ligeramente más baja, pero luego con estos picos de casi centenarios o también centenarios. Bueno, ¿cuándo vuelves al desierto? La primera vez que... Ahora. No, ¿cuándo? No pongo fecha. Yo decido una semana por otra. ¿Y vas ya donde gente es que conocida? No me manda nadie, yo me organizo. A lo mejor llamo a este y le digo, oye, cógete 10 días, 15 días o lo que sea, etc. Y se improvisa. Improvisas, ¿no? Sí, pero las próximas me las tomaré con más calma, porque en un par de las últimas me la he jugado. Tuve 2 hipovolemias y ahí te juegas el pellejo. No sé qué es eso. La hipovolemia es sencillamente que no tienes líquidos en las venas y estás solo como un perro, sin un médico, sin nadie, y tienes que buscarte la vida para sobrevivir. Y sobreviví con té, comiendo pitillos, no fumándolos, comiéndomelos, aumentándome la presión, y funcionó de alguna manera. Me creé una hipertensión, estaba en solitario, solo, y además, por cierto, Joaquín Araujo lo conocéis algunos, ¿no? El naturalista. Le enseñé un día el pájaro que me acompañó una semana. Lo llaman el pájaro de la muerte. Una semana me estuvo esperando a ver si la palmaba. No le di la satisfacción. Ahora, esto me pasó al lado de un pozo. Eres rencoroso. Solo. Que eres rencoroso, yo te veo. Que es un pájaro que tenéis aquí también, Tiene la cabeza redonda, blanca y todo negro. Sospecho cuál es. Sospecho. Pájaro de la muerte lo llaman ahí abajo. ¿Sí? Es decir, normalmente huele que estás casi para palmarla y te acompaña. Pero lo siento, le levanté el dedo más largo y me fui. Me imagino. Y 2 veces ese saliste. Sí, la hipovolemia es deshidratación fundamentalmente. Vale. Pero luego, doctor, explícalo. Luego, prácticamente tú tienes poco volumen, entonces o tienes 2 posibilidades. O creas volumen, pero yo no tenía suero para inyectarme en ese momento, que siempre lo llevo. Y la otra es, razoné como un fontanero. ¿Qué hace un fontanero si no tiene mucha agua? Estrecha las tuberías y se aumenta la presión. Y yo hice eso, me creé una hipertensión. Funcionó. Ahora, me comí paquetes de pitillos. Es decir, se mastica el tabaco y se traga la saliva, que es peor que fumar. Es nicotina, nicotina, nicotina. Hay un momento que esa más unos test, muchos test, decenas de test, algo hace. Y luego el reposo. Y funcionó. Aquí estoy. Pero luego tuve una secuela de una semana. Bueno. Ya. Coyote, atzen. Anatzen. Ha comentado que los niños, los conocimientos que adquieren son a través del abuelo que pasa a los nietos en general. Ahora que ya todo tipo de poblaciones son seminómadas o nómadas, ¿los niños tienen acceso a una escolaridad o a otros conocimientos que no son de transmisión abuelo-nieto? Le contaré una cosa. En países como Marruecos y Argelia y Níger, hay una cosa que hacen que es un poco una cabronada. Es decir, cuando tienen un profesor recién licenciado que se ha portado mal y quieren castigarlo, lo mandan al desierto un mes a hacer lo que llaman una escuela nómada, que no existe, es un invento. Tú te vas a un lugar donde te buscas la vida solo, y sabes que en el radio de 30 kilómetros hay unos cuantos cabreros con sus familias que tienen unos niños. Y tú tienes que improvisar una escuela rural, que a veces es debajo de una palmera, si la hay, de una acacia o lo que sea, etc. Pero luego sale desesperado al mes y desaparece, y por años
no hay prácticamente nada. Entonces, ¿quién es que les enseña a escribir? Normalmente la madre, pero el abuelo luego enseña vida, sabiduría. La transmisión funciona un poco así. Estoy hablando de nómadas puros, no seminómadas, es decir, de gente que vive todo el año en el desierto. Es que funciona así. Los gobiernos intentan de vez en cuando dar un mensaje de la instrucción, pero mandan a unos pobres desesperados que no se quedan, vamos, ni un día más, y es un castigo, por cierto. El padre le enseñará luego al nieto. Mientras tanto produce hijos. Vamos, colabora en la producción. Bueno, ja bukatzeko, bueno, salgai dago, hor kanpon gutxi daude kolakok, eta, bueno, leheno ikusi ditugunak hemen pantailan, bueno, agertzen da liburuan. Orduan, Josto, vamos a terminar ya, si quieres comentar algo. Yo encantado, de verdad, lo he pasado muy bien. Tolosa no es la primera vez, he venido en otras ocasiones, casi siempre gastronómicas. Y es una ciudad bonita, paseable y con gente encantadora. De verdad, sí, no, esto no lo digo porque estoy aquí. Bueno, te agradezco. Bueno. Esandakoa, eskerrik asko beste behin, etortzeagatik, eta ja, martxoan eta apirilan berriro inauteriak buketuta gero, hemen egongo gea, dando un poco la guerra. Venga, eskerrik asko, benetan.